por streaming, pero os que estáis aquí por resistir ata esta última mesa redonda onde vamos a falar de videoxogos e educación. Bueno, o primeiro que teño que dicir é que temos que disculpar a Leticia Costas de Kid Code, que non vai poder estar con nós. Entón, bueno, pois contamos aquí con Daniel Rodríguez, que é mestre de tecnoloxía no IES Alexandre Bóveda. Na pantalla temos a Andrea Plaza Vázquez, que é responsable de educación en LEDcraft. Se me dirás, Andrea, si lo pronuncio bien. E antes estivo en Microsoft España con un posto que tamén xa nos contará, que me parece que ten un título moi chulo, que é Education Success Manager de Microsoft España. E bueno, para os que non me coñezades, eu son Luz Castro. Neste momento son docente no grado de Creación Digital, Animación e Videoxogos no mestrado de Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos da Universidade da Coruña. Pertenzo á asociación videoxogo.gal, son socia fundadora de Imagine Software, que ten un departamento dedicado ao desenvolvemento de xogos serios, que tamén poderemos falar se un bo nome ou un mal nome para os xogos que pretenden ser algo máis que ocio. E, bueno, voy a pasar a hablar en castellano, perdona, Andrea, y nada, empezamos contigo. Vamos a hacer, que nos explique un poco, Andrea, su trayectoria y el proyecto en el que está ahora y cómo ve los videojuegos en la educación. Después Daniel, y a partir de ahí empezamos una conversación donde también estáis invitados a participar en cualquier momento. Vale. Bueno, pues Andrea, muchas gracias por estar ahí y cuando quieras. No te oímos. Andrea, no te oímos. Ahora, creo que ahora se me está escuchando, que va creo con 3 segundos de retraso. Dice que sí. Sí, ahora sí. Vale, creo que ya me estoy escuchando yo también, así que voy a empezar a hablar por mi parte y a contar un poco el porqué de LEDcraft en esta sesión y bueno, también mi experiencia con lo que es el ámbito de los videojuegos en educación. Entonces, un poco por contextualizar y como ha comentado también Luz al principio, yo he estado los últimos tres años trabajando en el equipo de Microsoft Educación, llevando todo lo que es la formación, comunidad y sobre todo los proyectos relacionados con videojuegos y educación. Y hace poquito, este verano, me incorporé a LEDcraft para llevar todo el departamento de lo que es educación y sobre todo vamos a hablar mucho de proyectos relacionados con los videojuegos, porque me gustaría un poco contextualizar antes de pasar a lo que es lo que hacemos de verdad y el por qué hablamos de videojuegos en educación, y seguramente de muchas cosas de las que voy a hablar yo ahora seguramente vuelven a salir en ese pequeño debate de mesa que haremos después. Entonces, ¿por qué hablamos de videojuegos en educación? Pues porque es algo que está pasando, no es algo que vaya a pasar ni que vaya a venir a las aulas. Es una experiencia y una herramienta que estamos viendo que se está usando ya, que se lleva usando tiempo en las aulas y que a muchos docentes les sirven para proporcionar y crear experiencias de aprendizaje mucho más motivadoras, inmersivas y sobre todo que enganchen
con los alumnos y los estudiantes que hoy en día viven en una sociedad y hablan un lenguaje totalmente distinto que el de hace 10, 20 años, donde el entretenimiento, el ocio y la educación era distinta y había otras motivaciones. Hoy en día los videojuegos están en el top de ocio y entretenimiento de la sociedad, al igual que el cine, que los libros, que la lectura y muchas otras cosas más. Entonces es una herramienta que también ha llegado al aula para enseñar y para, sobre todo, incorporar algunos elementos que ya lo hacen muchos videojuegos, como es el caso de Assassin's Creed, donde se ha creado un modo Discovery Tour donde elimina toda la parte de acción y de la propia historia para centrarnos en lo que es el estudio de la cultura egipcia en esa época. Entonces ya vemos elementos en los propios juegos que no tienen por qué ser directamente educativos, pero que sí incorporan elementos que proporcionan experiencias que enseñen algo. Sobre todo en este caso de Assassin's Creed, quiero mencionar aquí un pequeño proyecto que salió cuando fue el lanzamiento del juego, que está hecho por Y Games, en el que muestran el juego como una actividad fuera de la realidad. Se basan en el filósofo Huizinga, que dice eso, que el juego, cuando jugamos, realizamos una actividad que está fuera de la realidad, por lo cual tenemos reglas distintas de la vida real, estamos en un entorno que va más allá del mero hecho de ser productivo, como en la escuela, en el que simplemente aprendemos contenido y luego tenemos que ir a la universidad y al trabajo y ya está. Y sobre todo el juego nos proporciona una motivación inmediata y hay una narrativa con una información organizada, no simplemente libros donde tienes que leer y consumir el contenido sin más. Entonces va haciendo esta comparativa de lo que es el juego con la enseñanza que nos encontramos hoy en día y que parece ser que cuesta un poquito más que avance hacia esa motivación, ese escenario de nuestros alumnos, que es el que nos demandan, y va poniendo un poco con estos dibujos el momento en el que, ese momento significativo que nos producen los juegos, donde en esos momentos en los que nos involucran y nos hacen sentir protagonistas, son momentos que nos vamos a acordar de ellos y que seguramente el escuchar a nuestro profesor simplemente 40 minutos en clase, pues puede que no se nos queden, y sobre todo hablar de esa utilidad antropológica del juego, en el que cuando jugamos a simular la vida adulta. Entonces aprendemos reglas, colaboramos, esa competición, roles, esto cuando jugamos desde pequeñitos estamos aprendiendo de forma intrínseca y en lo que es el videojuego lo estamos aprendiendo, y además en un entorno seguro, porque no nos va a pasar nada si nos tropezamos en el videojuego, si nos caemos, si nos morimos, etcétera, porque lo vamos a poder volver a empezar, etcétera. Entonces, hablamos de esta historia a través de los videojuegos y hablamos sobre todo de la parte de por qué estamos enseñando con videojuegos relacionado con la sociedad que nos estamos encontrando hoy en día en tanto en alumnos pequeñitos como en el mundo laboral. Y este estudio que os muestro aquí es la parte de un estudio basado en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Voy a hacer un parón porque no sé si se me está escuchando bien. Voy a confirmar. Sí, te escuchamos perfectamente. Dicen que Sí. en el streaming no se está escuchando bien, pero bueno, ahora si no lo vuelvo a poner. Aquí sí, vale, perfecto. Pues si no, ya me va a dar la parte del streaming que me está diciendo que no se escucha bien. Pues sigo por aquí, porque sobre todo hablábamos ahora de datos, ¿no? Hablamos de datos basados en un departamento del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el que nos muestran que el 6,2 millones de ofertas de empleo relacionadas con tecnología
que el contenido de estas carreras va a ir cambiando en función a la demanda que está teniendo la evolución de la sociedad hoy en día. Entonces, estos datos son muy importantes porque son un escenario en el que los docentes tenemos que saber dar respuestas, sobre todo a nuestros estudiantes desde pequeñitos, ofreciéndoles experiencias y oportunidades de aprendizaje que sirvan para desarrollar este tipo de competencias y habilidades que van a necesitar en ese futuro inmediato, futuro laboral, cuando salgan al trabajo. Entonces, se habla mucho de estas habilidades del siglo XXI y en este otro estudio del Foro de la Economía Mundial se habla de esas top 10 skills, de esas 10 competencias más demandadas del 2020, comparándolas con el 2015, y ya se deja de hablar tanto de ese puro conocimiento y se va a hablar más de esas competencias blandas, esas soft skills como la creatividad, la gestión de personas, la coordinación con otros e inteligencia emocional, es decir, otro tipo de competencias. Y los videojuegos son capaces de desarrollar, como algunos que veis ahí en la imagen, que lo que hice fue hablar de un videojuego capaz de desarrollar esa competencia, aunque no sea el objetivo del propio juego, pero sí que a la hora de jugarla, a la hora de tener esa experiencia inmersiva, vamos a ir desarrollando este tipo de competencias más blandas que simplemente el aprendizaje del conocimiento puro. Entonces, recogiendo un poco estos datos y sobre todo el impacto de que están teniendo los videojuegos en educación, con unos porcentajes muy altos en la parte de motivación al aprendizaje, en el desarrollo de estas skills, etc., lo que queremos desde LEDcraft es coger esta situación, esta realidad, esta experiencia que está pasando hoy en día en la sociedad y llevarla a las aulas, y llevarla a los docentes para ofrecerle a estos docentes unas habilidades y unas competencias relacionadas con la demanda y el lenguaje que demandan sus alumnos, que es un lenguaje sobre todo tecnológico. Al final es lo que tienen en casa, es lo que ven por la calle, es lo que ven a la hora de divertirse o de buscar un ocio. Entonces, esto es una realidad que no tenemos que cerrar los ojos y mirar a otro lado, y que como buen docente tenemos que seguir aprendiendo y seguir a lo largo de toda nuestra vida laboral. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Minecraft, porque es el proyecto en el que se centra, es una de las herramientas en las que se centra el proyecto de LEDcraft en educación, porque Minecraft lo que tiene es esa versión educativa. Si no lo conocéis, Minecraft Education Edition es la versión educativa de Minecraft. ¿Y por qué hablamos de Minecraft? Porque fue el juego más vendido en el 2019, se convirtió en el juego más vendido de toda la historia de los videojuegos. Es una experiencia que es un lienzo, a mí me gusta llamarlo mucho lienzo en blanco, donde el alumno y la persona que juega, nadie le dice lo que está bien o lo que está mal, y prácticamente el único límite que tiene Minecraft es la imaginación, es la creatividad. Con ese ensayo-error, el alumno es capaz de desarrollar todas estas competencias que hemos ido hablando hasta ahora, y también de aprender contenido curricular como muchos profes están usando hoy en el aula. Entonces, vamos a hablar de Minecraft porque es un videojuego, a mí me gusta más llamarlo experiencia interactiva, en el que ese trabajo en equipo y esa experiencia con los compañeros o con el docente o los docentes le van a permitir a los alumnos ir adquiriendo una serie de competencias demandadas en ese ámbito laboral o en esa universidad o en ese curso más avanzado. Entonces, hablando de esta versión educativa de Minecraft, salió en el 2016, es decir, tiene prácticamente 4 añitos, y ha ido incorporando elementos y recursos específicos para educación, es decir, incorpora unas mesas de química para realizar combinaciones de elementos y crear diferentes recursos, incorpora la programación por bloque y también el lenguaje JavaScript y Python, es decir, esa competencia que es el pensamiento computacional. Podemos ir trabajándolo desde pequeñitos con experiencias tan divertidas como jugar a Minecraft en un contexto curricular y en un entorno educativo que tiene el profe con la oportunidad de plantear esta experiencia con este videojuego. Y un poco en datos, hablamos de millones de estudiantes y docentes que usan la versión educativa de Minecraft en el aula, con un montón de contenido creado, profesores expertos en la herramienta y un montón de sesiones de programación que cada día va en aumento y va creciendo más. Y desde LEDcraft
es una de las experiencias y proyectos que impulsamos, sobre todo enfocándonos en el docente y enfocándonos en el alumno, para ir desde arriba y desde abajo, para llegar a ese equilibrio de aprendizaje en el que tanto el docente tenga las habilidades y esté preparado y el alumno tenga la motivación para aprender. Son un poco las dos líneas que seguimos para llegar a esa experiencia y a ese equilibrio. Y sobre todo hablamos de bloques específicos para educación, porque son bloques desarrollados que no tienen juego normal, con lo cual hablamos también de bloques específicos para el docente, para que tenga esa seguridad a la hora de crear una actividad, bloques de exportar modelos 3D, bloques de evaluación y esos bloques de química que hablamos. Hablamos de esa programación, que es ese pequeño robot que nos encontramos en el juego, que nos va a permitir automatizar procesos de programación en la propia herramienta de desarrollo de aprendizaje, tanto por bloque como Python y JavaScript, y todo lo que programa en la herramienta de programación lo voy a visualizar a través de ese pequeño agente en el propio juego, con lo cual visualmente es muy sencillo para el alumno ir aprendiendo este tipo de conexiones lógicas y de programación dentro de lo que es el juego, en el que tengan diferentes objetivos, ya sean de construcción o que el pequeño agente tenga que investigar y buscar algún contenido en concreto. Y otra de las patas muy importantes a la hora de hablar de videojuegos y a la hora de hablar de educación es la parte de accesibilidad y de inclusión. Es decir, como docentes tenemos que ser capaces de ofrecer experiencias accesibles a todos nuestros alumnos. Nuestros alumnos aprenden, tienen diferentes necesidades de aprendizaje, de diferentes ritmos, y tenemos que ser capaces de ayudarnos de esas herramientas tecnológicas que nos van a permitir ofrecer a nuestros alumnos esas experiencias accesibles para que sean capaces de adaptar el contenido a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, en Minecraft, todos los textos que nuestros alumnos encuentren, como veis aquí en este pequeño GIF, en las pizarras, en los personajes, tienen un botón que es el lector inmersivo, que es una herramienta de Microsoft que tienen los estudiantes de forma gratuita, y lo que hacen es todo el texto. Pueden eliminar todas las distracciones del propio juego, que salga algún pollo volando, que el propio color del juego, se quedan con el texto, y ese texto, como veis, pueden hacerlo más grande, más pequeño, jugar con los colores gramaticales, resaltando verbos, adjetivos, verbos y adverbios, sustantivos también, y además en el color que ellos quieran, con lo cual pueden, esos alumnos con algún tipo de daltonismo también deciden ellos el color en el que quieren destacar esos elementos. Entonces hablamos con niños con algún tipo de dislexia, donde también tienen esa línea visible y ese lector del texto que les van a ir leyendo cada una de las frases y no van a tener que ir poniendo un papel encima de cada una de las líneas, con lo cual hablamos también de esa parte de facilitar esa experiencia de comprensión lectora, tanto también con los pictogramas, que creo que habéis estado viendo, que a medida que vamos haciendo clic en alguna de las palabras nos sale la imagen relacionada, y también el traductor. Yo he visto que se ha traducido prácticamente en unos segundos al chino. Tenemos más de 70 o 90 idiomas en el propio juego para traducir con un solo clic el texto original al idioma que queramos, y además no lo va a leer en ese idioma. Con lo cual, alumnos que vienen a mitad del curso o con un idioma materno distinto al que estamos trabajando en el aula, van a poder seguir el ritmo de la actividad, y como docentes vamos a ganar tiempo y el alumno gana autonomía. Al final eliminamos esa barrera de la frustración, de dificultades que muchas veces no son visibles para el profe. Y ahora más en la parte de aprendizaje semipresencial, online, que seguramente seguiremos teniendo, el profe no tiene esa cercanía ni tiene ese tiempo para dedicarle a cada uno de los alumnos una adaptación de la actividad o del contenido a sus propias necesidades. Con lo cual, herramientas como los videojuegos con elementos de accesibilidad al profe nos hacen la experiencia mucho más sencilla de presentar y de adaptar para cada uno de nuestros alumnos, y al alumno una experiencia mucho más divertida y fructífera para ellos, al no tener tanta frustración a la hora de entender y comprender un texto y de ganar sobre todo autonomía. Entonces, después de hacer un pequeño resumen y ya voy acabando de lo que es el ámbito y la realidad en la que nos encontramos, tanto con los videojuegos como en educación, y de qué juegos tienen incorporados elementos específicos y enfocados para el aprendizaje, como es esta versión educativa de Minecraft, desde el Electra lo que queremos
desarrollo de competencia digital docente, basándonos en esas áreas que desde el Boletín del Estado marcan que los profesores tienen que desarrollar y que ser competentes en el área de la información, alfabetización informacional, en el área de la comunicación y colaboración, en la parte de creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas, qué tecnologías tienen a su disposición para desarrollar todos estos tipos de aprendizajes en cada una de estas áreas. Entonces, desde el EdCraft desarrollamos proyectos de formación a medida para cada uno de las experiencias docentes en las que involucramos la parte de los videojuegos, sobre todo para esa área 5 de resolución de problemas, porque los videojuegos nos van a permitir un área y una experiencia tan amplia que vamos a poder adaptarla al objetivo que quiera ese centro o ese docente, ya sea con la versión educativa de Minecraft, que nos proporciona muchísimas experiencias de contenido que podemos hablar en esa mesa de redonda, como otros tipos de videojuegos que no son puramente educativos, pero sí que se incorporan experiencias que nos provocan o nos permiten involucrar en nuestros alumnos y hacer que vayan aprendiendo de forma intrínseca diferentes experiencias y elementos del juego o desarrollo de esas competencias blandas, como hemos hablado hasta ahora. Así que creo que ya he cumplido mis 10 minutillos. Nada, daros las gracias sobre todo por invitarme a esta mesa. Por redes sociales podéis seguirme y voy hablando de todos los proyectos que vamos realizando. Así que doy paso a mi compañero de mesa y luego nos volvemos a ver en esa parte de debate y de preguntas. Bueno, pois agora vou falar eu. Gustaría meter un poquinho de tempo para falar de educación, porque creo que nestes ámbitos moitas veces damos por suposto que todo o mundo é experto en educación, que é un problema que temos moitas veces os profesores, que recibimos moitas veces moito feedback por parte da sociedade, falo das familias dos nosos alumnos en concreto, ás veces non todo o mundo, bueno, é igual de experto en educación, pero a educación é como o fútbol, todo o mundo pensa que é super experto, non? O fútbol, porque como todo o mundo ve partidos de fútbol, pois todo o mundo é capaz de decirle ao entrenador de Celta se fallo algo, non? Eu moitas veces digo, eu non sou capaz de facer a alineación do Celta. En educación hai un tema moi importante desto que falou Andrea, que temos por unha parte os contidos, podemos chamar de conceptos, non? Así a nivel técnico, formal, pero son os contidos de toda a vida, e por outras son as competencias, as habilidades, bueno, teñen diversos nomes porque foi cambiando nas leis educativas, eso está presente en todas as leis educativas de todos os países, dende fai moitos anos, pero temos aínda esa loita entre contidos e competencias, habilidades, se queres chamarles, bueno, podes usar varias palabras. Isto que estou dicindo, bueno, pues ten unha certa relación co tema este dos videoxogos, porque nós temos que dar resposta a esta pregunta. Sirven os videoxogos, algún, cando menos, para ensinar conceptos? Sirven os videoxogos para desenvolver as habilidades? As habilidades non se ensinan, se desenvolven, de acordo? Bueno, pues a pregunta que está no aire. Eu agora vou falar simplemente da miña experiencia, que non é tan formal ni tan organizada, do que veño así facendo un modo así intuitivo, un pouco probando no meu instituto, sen máis. Eu, bueno, pues, son profesor de tecnoloxía de 20 anos, xa. A tecnoloxía empezou nos anos 90 coa LOCSE. Bueno, pues, é unha rama que os profesores que estamos impartindo consideramos que é moi maltratada por parte da educación, en parte pola sociedade, a sociedade por desconocemento seguramente, ¿no? Porque a xente, se non tivo tecnoloxía cando eles eran pequenos, non digo a xente adulta, pois, claro, moitas veces non sabemos ben, bueno, que é o que se ensina e por que hai que ensinar iso, ¿no? Que é un problema que tivemos moitos anos en tecnoloxía. Ben, en calquera caso é unha materia na que agora pues, temos asignatura de programación, asignatura de robótica, asignatura de imaxe e son, ¿no? A cultura audiovisual é algo moi importante, tamén bastante maltratado por parte do sistema educativo. Bueno,
pois eu empecé así a falar e a usar os videoxogos en clase. Bueno, pois ás veces para mostrar algúns contidos de tecnoloxía, non? Eran pequenos xogos online, sabe que temos normalmente 30 alumnos. Eu estou no Colladón, como disse antes, que o Alexandre Bóveda, bueno, os institutos ten 50 anos, é un instituto do ano 72, o sea que xa podemos decir que é un instituto veterano na cidade. Bueno, pois empecé eso, a probar así videoxogos e a falar de videoxogos. Precisamente porque, por unha parte, hai moitos rapaces que le interesan os videoxogos, pero os que estades aquí é moi probable que non sesades conscientes de que hai moitos rapaces que non teñen ningún interés nos videoxogos. En concreto falo de moitas rapazas, eso a miña experiencia, de que xa non os videoxogos, senón o mundo da informática causa un rexeitamento, unha cousa de non quero saber nada, nin dos ordenadores, nin de nada. Falando de rexeitamento dos ordenadores, na miña experiencia, nos últimos 7-8 anos, disminuiu a competencia digital, isto é unha competencia, falamos. Se vos preguntara a que pensades que é debido isto, pois nada, vos lo pregunto, pero xa vos respondo rapidamente. Penso que é debido ao uso das tablets e os móviles. Co uso das tablets e os móviles caeu en picado o uso dos ordenadores nas familias. Por suposto, as familias que traballan con ordenador, pois poden ter un ordenador, pero vos aseguro que eu teño unha gran cantidad de alumnado de clase media, de clase obreira, de acordo? Que non teñen ordenador na casa ou teñen un ordenador absolutamente anticuado. Pois de fai 10 anos, o Windows XP que falaba antes Carlos de que usan algunhas empresas, este foi un problema moi grave agora coa pandemia, coa cuarentena, porque estes rapaces se atopaban con ordenadores que eles non tiñan a competencia digital, pois, por exemplo, para instalar un programa que nos solicitábamos. E claro, se un ordenador de fai 10 anos, pois, bueno, vale, empeza a instalalo. O digo porque, bueno, tamén é moi importante comentar isto, de que a competencia digital, baixo o meu criterio, é un tema no que debemos ser bastante críticos, ver como se fomenta, non? Ás veces a propia tecnoloxía pode ir en contra da competencia digital. Pode parecer unha paradoxa, pero intuyo que é así, non teño resposta. Eso é a miña experiencia, polo tanto, necesitamos estudios científicos que avalen iso ou que digan outra cousa. Bueno, pois os videoxogos. Eu, bueno, pois uso videoxogos, pois o Donkey Kong, que o tedes aquí. Se vos pregunto, bueno, por qué, para qué? Bueno, pois por varios motivos. Historia dos videoxogos. Para mí, eso xa é un contido da materia. É dicir, eso, no meu caso, teño fácil. Porque digo, bueno, eu imparto materia de TIC, imparto, no, pues, programación, pues, o Donkey Kong, eu sempre lle explico aos rapaces. Eu acabei o Donkey Kong, diría que máis de 50 veces, e ainda así sigo morrendo na primeira pantalla. Iso quere dicir que un xogo ben programado, porque realmente o nivel de dificultad é inmediato, en canto empezas a xogar. Entón, para mí é interesante que os rapaces coñezan xogos como Donkey Kong, o Pac-Man, ou Tetris, que coñezan parte da súa historia. Todo isto de coñecer é falar 5 minutos en clase, non é que teñan que facer un traballo nin nada. É que logo se poñan a xogar. Se vos pregunto que de 30 rapaces que podo ter en primeiro da ESO, cantos son incapaces de pasar a primeira fase de Donkey Kong, pois, bueno, pois eso, volo dixo para que o pensedes. Son bastantes. Entón, bueno, creo que os rapaces necesitan este tipo de xogos, por exemplo, para traballar co teclado. É así de sincero. Os xogos que eu poño en clase son para xogar co teclado, para que eles desenvolvan a habilidade de teclear. Porque eles non usan o teclado, porque non o necesitan. Eles usan o móvil, usan a tablet, e non usan o ordenador. Outro xogo que ten as súas problemas, o famoso Buscaminas, os que somos maiores xogamos moito Buscaminas porque os que teñades usado o Windows 95, o Windows 98. Eu, anos máis tarde, decateime de que ese xogo non era un xogo. Ese xogo era un aprendizaxe
para aprender a usar o rato. Tanto o Buscaminas como o famoso solitario, que moita xente nas oficinas pasou horas e horas xogando o solitario das cartas no Windows 98, eran xogos creados a conciencia para desenvolver o uso dos ratos. Porque cando empezou a contorna gráfica, non? Xa sabedes que os de Microsoft presumen, pero en realidade eles lle roubaron a Apple, en realidade Apple roubaronlle a outra xente. Podedes ver a película Piratas de Silicon Valley, ás veces poñolle os maiores de segundo de bacharelato para que se den conta de que as empresas rouban e logo pues non son capaces de recoñecelo. Bueno, cando empezou a entorno a gráfica, a xente non sabía usar o rato, entón tiñan que aprender. E como podían aprender? Con un xogo, o Buscaminas. Direi que moitos dos meus alumnos de primeiro de ESO teñen certa problemática coa lóxica matemática do Buscaminas. Non coa habilidade a mellor co rato, senón coa... Bueno, é decir, que se rinden. Isto de rendir é un tema que logo podemos sacar no diálogo, porque creo que unha das cousas que pode aportar os videoxogos é medir a capacidade de frustración dos rapaces. Isto é un tema fundamental de educación. Moitos rapaces se frustran, se aburren, se rinden antes de tempo. Eso é catastrófico para nós, os profesores, pero sobre todo para eles, que son quenes o sufren. A día de hoxe, moito rapaz, cada vez máis pequenos, teñen moi pouca capacidade de frustración, moi pouca. Eso sospeito que van aumento, sospeito, non sei, non teño datos, agardo que alguén faga un estudio serio, igual que temos un problema gravísimo cos déficits de atención, tamén sospeito que están ocasionados por uso da tecnoloxía, vale? Os déficits de atención son dos problemas principais en educación nestes momentos, e ao mellor estamos indo moi rápido co uso da tecnoloxía. Decir, mira, a mellor estes rapaces necesitan usar menos tempo a tecnoloxía. Isto non quer dicir que non xoguen a videoxogos, pero que, por exemplo, cos meus alumnos sempre lle digo, non podes estar vendo unha película con móvil diante, é que non estades vendo a película. Eu falo moito de películas, imparto clase de imaxe e son, traballo moito o tema da cultura audiovisual, e insistolle moito para facer, insistolle que se poden ver unha película en pantalla grande, pois que non a vesen na televisión, pero sobre todo que non a vesen con móvil diante, que iso é non ver a película. Ben, bueno, pois entón hai outra serie de videoxogos que, bueno, pois que eu probo, pero, bueno, son pequenas probas, vale? Non é algo así, digamos, sistemático. Teño probado en clase, pois, tamén a facer competicións de videoxogos, e sospeito que con unha certa reticencia, bueno, pues, por parte de algúns profesores e por parte de algunhas familias. É dicir, hai rapaces que están encantados de xogar videoxogos, moitos deles, aínda que poden estar encantados, no fondo non ven que ten de educativo, e logo moitos transmiten pues, o que lle din os seus pais na casa. Pero isto por qué? Por qué e para qué? Bueno, pois vou poñer un exemplo que últimamente utilizo. Cantos de vos acordades do algoritmo da raíz cuadrada? Todos estudiástedes no colegio o algoritmo, non facer raíz cuadrada. Eu sempre lle digo aos meus alumnos, eu fago unha raíz cuadrada moitísimo máis rápido que a vos, pero se me dades un margen de aproximación do 5%, vale? Poñedeme un número que queirades, eu en 10 segundos vos digo a raíz cuadrada, con un margen de aproximación do 5%. Porque fago mentalmente, non utilizo o algoritmo. Todos vos e todos nós temos estudiado o algoritmo da raíz cuadrada. Eso servía para algo? Claro, como era matemáticas era algo moi serio. Ningún pai lle decía ao seu fillo, isto é unha parvada, non estudies. Era unha parvada. Como fin en sí mesmo. Pero non era unha parvada como algoritmo. Pois iso que veño facendo dende fai 2 anos en clase de programación. Os meus alumnos examinan de cubo de Rubik. Son 6 algoritmos. Isto é un xogo imposible de resolver por unha persoa por si mesma. A mellor debe haber algún superdotado que se sea capaz de facelo. Que non pensa os algoritmos, ou lle explica alguén. Estos son trillóns de posibilidades, é imposible resolverlo por si mesmo. Pero, cos algoritmos, eu diría que o 70% dos meus alumnos de primeiro da ESO, 12 anos, resolven o cubo de Rubik nun tempo prudencial, vale? Algúns enseguida, xa saben facelo, outros
eu o digo en clase e no día seguinte aprenden a facelo porque se poñen como locos a ver tutoriais en YouTube, porque é algo moi motivante para eles, claro, e para outros de motivante non ten nada, ao revés, se frustran, abandonan, dicen, mira, dame igual, suspéndeme se queres, porque ao meu pai e a mãe di que é unha parvada isto de facer o cubo de Rubik. É unha parvada, pero é tanta parvada como o algoritmo da raíz cuadrada. É dicir, non sirve para nada. Sirve para o que ten que servir parte da educación, para desenvolver a inteligencia. Aprender a ler un algoritmo e executalo é algo fundamental para aprender programación. Por lo tanto, o profesor de programación ten que usar algoritmos. Aquí hai algoritmos e o que mido é a habilidade deses nenos de ler un algoritmo e aplicalo. No examen non hai prisa, poden tardar unha hora en facer o cubo cos apuntes diante, non teñen que aprenderlo de memoria, o sea, que lees o seu ritmo. Os únicos que non o fan son os que se frustran. Parte deses rapaces que se frustran é porque reciben unha mensaxe social de que isto é unha parvada, e teñen razón, é que é unha parvada, non sirve para nada. Non sirve para nada, pero sí que sirve cando das a oportunidade de explicarlo. De decir, non, é que realmente estás desenvolvendo unhas competencias, digamos, intelectuais que para que sirve a maior parte das cousas que estudiamos en secundaria e que outra desgracia que temos, isto é unha desgracia social, non educativa, pero quen pagamos o pato somos os profes, esta mensaxe continuo de isto non sirve para nada, isto non é útil, isto non é útil. Claro que non. É que nada do que eu xa me aburrín con ese tema, porque ao principio discutía con rapaces, sobre todo en tecnoloxía, a ver, como que non é útil aprender a serrar. Home, por favor, no? Que non vas logo serrar nunca na tua vida? Pois sí, é certo, pero estás aprendendo a mover a man ao ritmo que lle dicta o teu cerebro. Non me digas que iso non é útil. Xa me aburrín, xa dixen, mira, é que é verdad, o que estudiamos en secundaria no bacharelato non sirve para nada. Eu sempre, últimamente, nos últimos anos, o primeiro de bacharelato, pregunto aos meus alumnos, para que sirve o bacharelato? Porque a FP é moi claro, é moi obvia, non? Estás formando para un traballo. A universidade, bueno, podemos discutir se te estás formando para un traballo ou non, pero o bacharelato para que sirve? Sirve para ir á universidade? Ten que servir para algo máis, non? Porque son 2 anos, ten que servir para algo máis. Sirve para un traballo? Non. Olvidademos. Nin a historia que estudiades, nin a literatura que estudiades, porque para empezar non sabedes de que ides traballar. Se estudiades moita lingua e logo estudiades filoloxía, genial, pero menos dun 3% dos meus alumnos van a estudiar filoloxía, entón, para que tanto estudio, tanto análisis sintático e tanta literatura? Non sirve para nada, pero que estudien en matemáticas pasa o mesmo. Eu estudiei física e o meu profe de física cuántica, Frank, decía, é que vos matades a estudiar matemática, porque en física estudiamos máis matemáticas que física. A única matemática que usamos os investigadores é a estadística. E de iso é susto do que non tedes má asignatura, non? Ele sempre reprochaba así, non? Dicindo, digo, que non estudiades a matemática que usamos de verdade os investigadores, que é a estadística. E todo ese álgebra, todas esas integrales, todas esas derivadas que facedes aquí como locos, pois logo non teñen moita utilidade. É verdade, que as cosas non teñen utilidade. Por eso os videoxogos, bueno, teñen que estar na rama cultural, vale? Que é a miña proposta, e con isto xa vou rematar para pasar ao diálogo. Eu na miña biblioteca, non sei se hai máis bibliotecas que escolares que estén a facer isto, bueno, estamos tendo unha sección de videoxogos, coa idea sobre todo de que lean os profesores, porque os profesores creo que deben usar os videoxogos como que son artefactos culturais, por lo tanto, cousas inútiles, dende un punto de vista laboral, hagas os que vayan a dedicarse ao modelado 3D, os que vayan a facer programación, que son moitos dos nosos alumnos, os que vayan a facer animación, etc. Pero ainda así, a cultura é importante, sí, pero é inútil, é dicir, non é para traballar, non é para gañar máis cartos, porque é o que temos que ensinar na secundaria e no bacharelato, a cultura, quenes somos, onde vimos e onde queremos ir como sociedade, non? Isto que temos que facer, penso os profesores, falar de videoxogos, igual que falamos de cine, falamos de literatura, ainda que non estés dando clase de literatura, ti debes usar a literatura, ou as películas. Antes no de Andrea, que falaban aí de Edison, pois podedes ver unha película moi recente, A Guerra das Correntes, onde
falan unha historia maravillosa que é o conflito de Edison con Tesla, Westinghouse, porque Edison era un genio, pero tamén era un cabrón que intentou que todos usáramos corrente continua cando o que realmente funciona a corrente alterna, que era a idea de Tesla. Tesla era todavía máis genio que Edison, pero morreu pobre e abandonado, porque non supo vender o seu produto. É moi interesante esa historia. Hai unha novela mellor que eso, que chamase Relámpagos, vos la recomendo. Entón, isto que temos que facer os profesores, aportar cultura, en este caso dos videoxogos, de acordo? Bueno, pues, si podemos... logo uso ás veces outros xogos, por exemplo, a nivel educativo penso que é moi importante aposta polo software libre, o uso do Linux, a nivel de secundaria. Por suposto, xa sei que nas empresas logo se usa software privativo, iso é bo, non ten nada de malo, pero penso que hai que entender a aposta polo software libre nos centros educativos como algo de interese social. Entón, tamén ás veces mostro os xogos precisamente que vayan en Linux para convencer os meus alumnos de que lle sería moito mellor o seu ordenador se instalaran un Linux. Eses Windows XP con un Linux van moitísimo mellor. Se te podes comprar un ordenador novo, pois genial, pero que moita xente non ten eses cartos para comprarse un ordenador novo. Entón, por exemplo, en concreto uso un videoxogo que se chama Armageddon, que é a carrera de Tron, a película de Tron. Falo dela na clase porque é a primeira película con efectos digitais da historia do cine. Entón, neste xogo me permite crear un servidor local e que o creen eles, o cal é unha experiencia informática interesante para eles. É un videoxogo de software libre, por lo tanto non teñe ningún problema. Nada, botamos unhas partidas, facemos un campeonato de vez en cando. Para eles é moi interesante, pois claro, o xogo online pero local, feito así en grupos. Que é o que me gustaría dos videoxogos? Pois eso, me gustaría que non houvese ese rexeitamento por parte das familias, sobre todo as clases de familia de nivel sociocultural baixo, penso que son as que máis rexeitamento poden ter, por ignorancia, por querer que a educación teñen que ser uns contidos que eles estudiaron cando eles iban á escola. Bueno, pues é difícil lutar contra iso, necesita, pues eso, a difusión cultural, isto que temos que buscar. Entón, necesitamos profesores que podan chegar á clase, pois o profesor de historia, e falar do Assassin's Creed como recomendación bibliográfica. Punto. Non ten por que usar o Assassin's Creed para examinar de Egipto, sino recomendarlo, porque creo que o profesor ten que facer esa labor cultural. Porque se nos institutos non facemos a labor cultural, moitos dos rapaces quedanse polo camiño a nivel cultural. De verdade que os que estades aquí sodes xente con formación, estades noutro nivel, pero os que estamos en secundaria sabemos que o nivel cultural moitas veces é catastrófico. Temos que poñer todos da nosa parte. Gracias, Daniel. Bueno, creo que salieron cosas muy interesantes y voy a apuntar algunas de las que por las que me gustaría profundizar un poco más contigo y con Andrea. Por ejemplo, en la presentación de Andrea, no sé si os habéis fijado, hablaba de la cantidad de lenguas en las que estaban los textos de Minecraft, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si está en gallego, qué pasa con las lenguas minorizadas, ¿no? en estos casos y en los videojuegos. Y entonces es un tema que podemos tratar. Tú también has apuntado el tema de que si las niñas no les gusta jugar. Bien, algunas sí, y sobre todo voy a dar yo también mi opinión sobre claro, a partir de una edad, ¿no? Las niñas pequeñas juegan tanto como los niños pequeños, porque no tenemos ningún tipo de déficit cerebral que nos impida jugar, pero es cierto que llegado a una edad, que pueden ser 10... ¿Cuándo empieza secundaria? Sí. A veces antes dejan de hacerlo porque normalmente se nos dice que, y es algo cultural y es algo educativo, que
los ordenadores, que las máquinas no son cosa nuestra, ¿no? Y que la tecnología no es para nosotras. Por lo tanto, nos lo creemos, o muchas se lo creen, yo no me lo creí, por eso no sí estoy aquí, pero muchas se lo creen y por eso dejan de jugar. Entonces, en cuanto dejas de jugar, dejas de ganar o de aprender esa habilidad que estabas comentando, ¿no? Y por lo tanto, al no tener la habilidad, cuando juegas, eres peor que tus compañeros. Y eso se retroalimenta, entonces cada vez juegas menos porque eres mala jugando. Y eso es algo que podemos cambiar simplemente diciéndoles, no hay ningún problema, puedes jugar, puedes hacerlo. Demostrando otros juegos distintos. También es cierto que nos gustan otros. Para los xogos máis coñecidos, porque para moitos rapaces, en aqueles presumen de saber moito de videoxogos, para eles os videoxogos son o FIFA e o Fortnite, ¿no? E o Call of Duty, ¿no? Eses son os tres xogos, algún máis que poda estar de moda ocasionalmente, no móvil, ou así, ¿no? Entón, precisamente, parte da miña labor cultural con estes rapaces é mostrar os xogos indies, ¿no? Os xogos independientes, de decir, mira, isto é un mundo aberto e hai moitísimas cousas. E para estas nenas, pues a mellor eses xogos son unhas cousas que a elas non lles estimulan, a competitividade, a querer gañar e marcar máis goles que o contrario. A mellor a elas les estimulan máis, pues eso, un xogo como Gris, de máis... Sí, os xogos competitivo. Los juegos de comunicación, por supuesto. Pero bueno, que es otro tema. También habéis hablado mucho de las competencias digitales, ¿no? Y entonces aquí también me gustaría introducir el tema de los nativos digitales, ¿no? Algo que hemos estado hablando antes. Los nativos digitales no existen y É unha metáfora que causa... Es que as metáforas son moi peligrosas. As metáforas teñen poder. Por eso é importante estudiar lingua e literatura para entender o poder das metáforas. A metáfora esa dos nativos digitais é catastrófica. Por favor, profesores de lingua, adicade unha clase a combatir o tema dos nativos digitais. Non existen os nativos digitais. A competencia digital que han pecado recuperouse agora coa cuarentena, curiosamente, porque os nenos e as súas familias non tiveron máis remedio que usar o ordenador, vale? E vos non pensedes en vos mesmos que serades xente que usa o ordenador todos os días, pensade na poboación media, vale? O nivel de competencia digital é moi baixo e foi empeorando estes anos atrás. Repito, estou seguro que coa cuarentena aumentou. Por favor, non usedes... Pegadelle un zasca a calquera que lle escolledes usar eso dos nativos digitais, porque causou moito dano esa metáfora. porque al final lo que estamos diciendo es que nadie nace aprendido, ¿no? Entonces necesitamos aprender esas competencias digitales. Tienen que desenvolverlas. E precisamente por usar móviles e tablets é que os rapaces non entenden a lógica do ordenador. O que chamamos o pensamento computacional, a partir de aprender a programar, é aprender a lógica da máquina, tanto do navegador como sobre todo do ordenador. A maioría das xentes se perde coa lógica do ordenador, non é capaz de saber onde está guardado un ficheiro. Por que? Porque os seus móviles e os seus tablets son caixas negras, teñen entradas e saídas, pero non son capaces de ver o que pasa. Eu preguntei aos meus alumnos de primeiro de bacharelato onde está guardado ese exercicio de clase que leva nota. Le digo, saca do móvil, grabade un audio coa grabadora. Onde está ese ficheiro? Algún me pregunta, que isto do ficheiro? Entendedes? É un analfabetismo digital. Estos son alumnos de bacharelato. Estamos mandando, se non sabedes, alumnos con sobresaliente selectividade absolutamente analfabetos digitais á universidade, porque non hai examen de ordenador na selectividade. É catastrófico. É catastrófico. Sí, desde logo chegan, bueno, llegan a la universidad y no saben abrir un archivo zip. Pero bueno, estaba viendo a Andrea decir que sí con la cabeza. No sé si quieres, si querías aportar algo en este momento. Sí, yo en esa parte de experiencia de competencia digital que hemos hablado ahora, yo he ido a un montón de centros a formar
a los profes en tecnología, y sí que me encontraba la situación de que cómo te voy a enseñar herramientas para evaluar, para gestionar un aula, para crear contenido, si no tienes la competencia digital base de, como decías, de abrir un fichero o de cerrar un explorador, de volver a abrir unas pestañas o de manejarse con el teclado y ratón, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos saltando muchos pasos, y sobre todo ahora con todo el tema del confinamiento, esta aceleración que ha habido de que ahora todos tenemos que saber navegar y manejar estos ordenadores para poder seguir el ritmo del aula, creo que hay que dar otros pasos antes, tanto en nivel de docentes como también a nivel de pequeñitos, ¿no? A saber esa competencia digital básica también de saber encontrar la documentación, de saber buscar en Internet, que también es una competencia muy importante para evitar información y filtrar información y quedarte con la información que luego vas a compartir con tu profe o con tus otros compañeros. Entonces, estoy muy de acuerdo en que hay que dar otros pasos primeros y luego llegar a lo que es el resto de áreas de la competencia digital, que también son importantes, sobre todo para seguir manteniendo ese ritmo de aula y ese ritmo de aprendizaje que los alumnos demandan hoy en día, pero sí que es verdad que hay que crear experiencias y aprendizajes básicos antes en relación a la competencia digital para luego seguir avanzando sobre ese pilar. Y esto es desde pequeñitos a introducir estos manejos básicos en el ordenador, pero sí que es verdad que hay que hacer mucho foco también en la formación del docente, porque si el profesor no es capaz de abrir esa pestaña en el explorador o ese archivo donde se ha encontrado, ¿cómo se lo va a enseñar al alumno? Entonces hay que, lo que decía antes, ¿no? Ir desde arriba y desde abajo, planteando actividades tanto para los alumnos como esa formación para los docentes. Sí, creo que es otro tema, ¿no? La competencia digital de los docentes y cómo podemos hacer videojuegos, ya sean educativos o no, o trabajar con videojuegos comerciales, como decíais, en Assassin's Creed o cualquier otro, pero si el profesorado no tiene esas competencias digitales, no sabe utilizar los videojuegos en el aula, no vale de nada que tengamos videojuegos educativos maravillosos. A ver, a administración ten que facer unha aposta decidida pola formación do profesorado. Ese é o punto clave. Isto xa non é o digital, senón a formación en moitos aspectos. A día de hoxe, por exemplo, hai un exame de galego que é necesario. Un docente galego ten que saber galego. Se ven de fora, pois que aprenda. Bueno, pois ten un tempo para aprender galego, pero non podemos asumir que unha persoa imparta clases sen coñecer o galego, non? Pois pasa o mesmo coa informática, non? O profesor ten que manexarse coa informática, o que pasa que hai moi pouca e mala formación, entón pois é necesario isto, non unha cousa que se faga dun ano para outro, tal e como vimos agora na cuarentena, que non vos quero contar os problemas que hubo por parte do profesorado, pois, por falta precisamente de formación digital. Entón, pois sí que hai que invertir aí. Eso para mí é unha cousa prioritaria. Durante moitos anos, igual que vai só por parte do goberno en gobernos anteriores, a investigación científica básica, que é algo absolutamente necesario, tamén vai só a formación do profesorado. Recortaronse os fondos eses unha barbaridade, claro, o pagamos a posteriori, obviamente. Andrea, como parte del proyecto de Minecraft Educación, ¿habéis incluido, o se ha incluido esa formación para el profesorado? Sí, esa es el comienzo del proyecto. Al final, dentro de lo que es el proyecto que vamos a llevar a los centros, una de las patas, si no es la principal, de las más grandes, es la formación que va a recibir el profesorado en esas 5 áreas de la competencia digital docente, relacionadas sobre todo con el aprendizaje basado en el juego y con los videojuegos, porque al final van
aprender esa competencia relacionada con una herramienta que va a ser motivadora para sus alumnos y que les va a servir para crear escenarios mucho más que enganchen con el lenguaje que hablan esos niños o adolescentes y también a la universidad. Entonces esa parte de la competencia va a ser fundamental, va a ser también mixta, van a tener también esa parte de flip classroom de tener el contenido para ir aprendiendo ellos y luego ese apoyo tutorizado con nosotros y con expertos expertos en videojuegos y educación. Entonces, creemos que esa pata es fundamental para realizar cualquier proyecto nuevo y sobre todo que incluya los videojuegos, que probablemente muchos de los docentes que participen no sean expertos en el uso del videojuego en el aula. Entonces, creemos que esa pata es fundamental y es una del contenido grande que va a tener el proyecto. Vale, gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis compartir alguna reflexión sobre el tema. ¿Sí? Tengo una pregunta acerca de cuál creen ustedes que es el motivo por qué las mujeres no se interesan tanto por las competencias tecnológicas o los videojuegos. ¿El motivo por lo que las niñas no se interesan tanto? Bueno, yo creo que un poco lo que hemos hablado, ¿no? Que es educativo y es cultural. O sea, nos dicen que no es lo nuestro, que la tecnología no es para nosotras, que la tecnología, los videojuegos, que son cosa de hombres. No es necesario que te lo digan así directamente con estas palabras, ¿no? Pero pues déjale ya a tu hermano que tal, o no se te da bien, las niñas no saben jugar, igual que las niñas no saben jugar al fútbol, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Y eso va calando. Por eso, en primaria, porque creo que cando chegan a secundaria é tarde moitas veces, eh? O digo porque eu estou dando clase a alumnos e alumnas de primeiro de ESO, 11, 12 anos, sabes ese rechazo, por lo tanto, para mí é tarde, ¿sabes? Porque intento influir, pero penso que é tarde. É dicir, que elas necesitan en primaria pues ter ese estímulo positivo de cara á tecnoloxía, por exemplo, a mellor usando videoxogos, que haberá que investigar, ver, bueno, pues, si efectivamente eso axuda ou non. Estamos nesa etapa mellor de investigación, de probar, non o sabemos se vai funcionar. O que si sabemos é esa diferencia que hai entre nenos e nenas. Últimamente falase moito do STEAM, no? do entorno STEAM, que eu aproveito para facer a luz, que para mí é un erro como se plantexa, porque, sabedes, Steam, non sabedes, non é a plataforma de venta de videoxogos, lo digo por se non estades no mundo educativo, son as siglas de Science, Technology, Engineering, Math, agora engaden a de arte. Bueno, pois é todo un traballo, digamos, educativo social, precisamente para evitar esa diferencia entre nenos e nenas, que, ao meu parecer, parte dun erro, que é decir que non hai nenas, por exemplo, nas carreiras de ciencias. Eso non é certo. É dicir, en química, en bioloxía, hai nenas. Matemáticas son máis ou menos a metade. Onde non hai nenas é nas enseñerías. De feito, en concreto, informática, cando cambiou o nome de informática a enseñería informática, caeu do 40% ao 20% o número de mulleres. Cos mesmos contidos, cos mesmas asignaturas. Simplemente polo nome de enseñería. De eso de STEAM, creo, a mellor Andrea tamén traballa, pero sobre todo Luz seguro que traballa moito, sobran todas as letras menos a T e a E, porque é aí onde está o problema. Sabemos que o traballo logo está, pois, eso, nas carreiras tecnolóxicas, e que as mulleres non estudien carreiras tecnolóxicas, pois, digamos que abre unha brecha aí de xénero entre outros temas. En secundaria, moitas veces, seguramente agrandamos esa brecha, o sea, non contribuímos negativamente, seguramente, pero xa detectamos en primeiro de eso. Por lo tanto, hai que traballarla dende antes en tema social, non é responsabilidade dos profesores, algo podemos facer, sobre todo cando percibimos o problema e intentamos traballalo, non é nada sinxelo, pero xa vos digo, eu
podo ter unha nena primeiro da ESO que lle poña a xogar o Donkey Kong, vos estou seguro que a maioría daqui pensades, joder, pois que ben, que clase divertida, ou a mellor pensades con unha parvada, pero bueno, decir, bueno, pois da igual, me poño a xogar o Donkey Kong porque polo menos teño a motivación de acabar. Pero que teño moitos nenos e nenas que nin teñen a motivación, pensan que unha parvada, e por riba, pois, incluso aos polo menos os que están pendentes da nota, digo, bueno, pues, se me vai poñer unha nota, polo menos vou non intentar, pero que algúns, que ese xa é o principal problema que temos o profesorado de secundaria, xa somos nenos que nin siquiera lles importa a nota, entón, xa, aí xa se mezclan demasiadas cousas. Coas nenas é moi importante traballar en primaria ese tema da tecnoloxía. No enfoque STEAM, dende o meu punto de vista, hai un erro grave de decir, as nenas están estudiando ciencia, o que non están estudiando é tecnoloxía. Non están estudiando enseñería. Onde necesitamos nenas son en enseñería. En informática, obviamente. Sí, bueno, que es otra ingeniería. Sí, eso es cierto. Quizás también lo que pasa es que no se dedican después a la investigación, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es así. Y necesitamos mujeres en informática y en las ingenierías en general, porque además de ser usuarias de la tecnología, tenemos que ser creadoras de la tecnología, igual que en videojuegos. O sea, en videojuegos somos pues casi un 50%, o sea, son un 46, un 48 jugadoras, pero en el desarrollo no llegamos al 20%, ¿no? Entonces, ¿por qué este salto tan grande? Pues otra vez por lo mismo, ¿no? Porque no es un sitio para nosotras, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa? Que si digamos que el desarrollador de videojuegos tipo es un hombre joven, blanco, occidental, heterosexual, los tipos de videojuegos que se van a crear pues serán muy parecidos, ¿no? Porque los desarrolladores son muy parecidos. Todo esto entre muchas comillas, pero es así. Entonces necesitamos equipos diversos y diversos de todo tipo para tener videojuegos diversos. Y bueno, y como creo que ya nos estamos pasando de tiempo, me gustaría que acabarais un poco los dos con, bueno, pues a lo mejor con un poco de carta a los Reyes Magos o qué podemos pedir para introducir más los videojuegos en la educación o para usarlos mejor, ¿no? O cómo os gustaría que fuesen los videojuegos en la educación. Entonces, para finalizar, Andrea, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo creo que estamos en el buen camino. Faltan muchas cosas por hacer, pero creo que estamos en el camino de que esta herramienta al final tenga mucho más protagonismo en las aulas, tanto siendo pequeñitos como siendo más mayores, incluso en el ámbito empresarial, donde también no hemos hablado casi de la gamificación, pero también esta técnica también se utiliza para utilizar elementos de los videojuegos para también enseñar y desarrollar algún tipo de competencia. Entonces, como carta a los Reyes Magos, al final es tiempo y que desde arriba, desde esas instituciones, introduzcan este tipo de herramientas y de competencias tanto en el ámbito del currículum como en el ámbito de la competencia digital que ya se está utilizando. Y sobre todo al final apostar por este tipo de proyectos, porque al final es cuando seguramente a Daniel la pasa cuando sus alumnos han estado motivados cuando han usado algún videojuego en el aula, se crean experiencias y conexiones muy muy bonitas que merece la pena apostar por ellas, porque al final también tenemos que ofrecer a nuestros alumnos experiencias que les enganchen, ¿no? y les enganchen a ser mejores y a seguir aprendiendo. Y luego también pediría más la parte de invertir en las familias, en la divulgación, en la información y la formación a las familias, porque al final ese niño que utiliza un videojuego en el aula, en casa también lo está utilizando y probablemente esos padres no sean conscientes ni de a qué están jugando, ni de cómo están jugando, ni por qué. Entonces esa formación a las familias
esa información, ese proyecto de divulgación de conocimiento también va a ser un pilar muy importante para que los videojuegos tengan mucho más protagonismo en los centros y en las aulas. Entonces, si conseguimos llegar tanto a las familias como a los docentes, tendremos mucho campo ganado para que los videojuegos de educación sigan yendo de la mano y se sigan creando proyectos tan bonitos como los que ha hablado Daniel o de los que seguiremos hablando seguramente en los próximos años en el ámbito de la docencia. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme y por tener esta mesa tan interesante que seguramente daría para hablar muchísimas más cosas y seguiremos haciendo cositas para mejorar tanto el ámbito de la competencia digital docente como también de la competencia digital de los alumnos y de las familias. Sí, bueno, o sea, está moi ben o que acaba de decir Andrea, nada, como carta aquí aos Reis Magos, nada, sí, creo que necesitamos esa presencia cultural do videoxogo, é dicir, ten que haber moitas jornadas como esta, as familias teñen que recibir ese feedback positivo, ese principio de autoridade, é dicir, pues, se poño os nenos a xogar do picón, pues, sei que moitos pais din, é unha parvada, eso non é dar clase, non? Pero se aparece alguén na televisión falando diso, pues, bueno, pues mira, a mellor non é tanta parvada o que está facendo este profesor, vale? E aí hai moito traballo ainda que facer, os profesores, eso, a divulgación cultural do videoxogo, necesitamos que os videoxogos salgan pues, nos medios de comunicación, que salgan en positivo, ollo, sen olvidar a parte negativa, Eu, bueno, creo que isto para moitos pais e profesores, claro, os videoxogos teñen esa componente aí negativa da adicción, que é certa, non podemos negala, é dicir, hai nenos enganchados, porque pasa que non nos gusta usar esa metáforas, as metáforas son moi peligrosas, aos sabedes, bueno, eu hai nenos ás veces que o que lle recomendaría que non xoguen tanto a videoxogos e que fagan outras cousas, que lean libros, non? Para mí parte do videoxogo é que conectalo cos outros eidos culturais, é dicir, un rapaz que xogue a The Witcher ten que ler as novelas de Witcher, vale? Ten que saber de onde ven ese videoxogo e para iso é moi importante telo na biblioteca. Na biblioteca teñan esa novela, é dicir, bueno, pues o xogo xogas ti na tua casa, pero aquí temos a novela, é moi importante que ti leas. Os rapaces que penso que é un pouco quizáis o campo no que nos debemos centrar máis, estes rapaces que xogan o FIFA, o Fortnite, o Call of Duty, eses son os que necesitan como unha incentivación cultural de decirle, mira, hai mundo máis alá, hai mundo nos videoxogos máis alá do FIFA, hai outras cousas, vale? Moitas cousas distintas que a ti te poden aportar porque é un ámbito cultural que a ti te interesa, entón tes que ir ali. Penso que ese é o tipo de alumnos nos que nos temos que centrar, que é bastante numeroso, pero repito que logo hai outra proporción destes alumnos que reseitan, que aí, bueno, pois simplemente penso que hai que falar. Eu non sei se me está escoitando algún profesor, o que lle recomendo é que leve a Miguel a dar unha conferencia ao instituto, porque de verdade que funcionou magníficamente ben. Ainda aos 2 anos despois, moitos alumnos me preguntan, profe, cando vai haber outra conferencia sobre videoxogos? Porque quedaron encantados con Miguel. Necesitamos eso, cando viu Miguel tamén fixemos unha exposición de videoxogos, que era sobre todo, bueno, seleccionados por mí, participaron algúns dos meus alumnos, falando dos videoxogos que lle gustaban, pero bueno, eu fixen un filtro e apostei polos xogos independentes, porque tamén hai que darse discurso cultural e ético, non? De decir, non podemos estar centrados nas cousas comerciais, nas cousas que venden. Pasa o mesmo coa música e co cine, non? O profesor é o que ten que mostrar tanto a historia do cine como decir, a ver, as películas que triunfan non son as mellores moitas veces, non? Case nunca. Deixando a partes de Christopher Nolan, pois as demais, nós temos que facer esa labor cultural, de decir, as cousas non se miden polo éxito económico, se miden polo valor artístico e cultural que teñen. Ese é o noso traballo. Bueno, pois, gracias Andrea,
Gracias, Daniel, y nada, espero que podamos seguir hablando de educación en próximas ediciones de estas jornadas. Gracias.